Ahora sí, por fin, teniendo configurado ya lo que necesitamos, nuestro entorno, nuestra base de datos, ya podemos entonces interactuar con el código de Laravel. En esta lección lo que vamos a hacer es tocar lo que son las migraciones. Veremos qué son las migraciones y obviamente vamos a crear una que nuestro proyecto la va a necesitar. Antes de eso, quiero mostrarte, fíjate que aquí aparece Ideabel y al lado aparece esto. Esto aparece porque ya he configurado el proyecto con GitHub. La idea de utilizar GitHub es que allí tú vas a encontrar las ramas que están relacionadas con las lecciones. Por ejemplo, esta es la lección de migraciones. Entonces, acá déjame mostrarte el repositorio. Está el repositorio en GAN Ideabel. Acá vas a encontrar todo el código que nosotros vamos a realizar a lo largo del curso. En main siempre va a estar todo el código que se haga, pero aparte van a haber más ramas aquí debajo de main, debajo de la rama principal. Van a existir más ramas que van a hacer referencia a la lección como tal. Por ejemplo, esta lección es de migraciones, entonces aquí debajo de main habrá una rama que diga, por ejemplo, 1-migraciones. Le voy a colocar también un número delante para que se ordene mejor, ¿no? Aquí en el listado. Entonces va a decir 1-migraciones. Allí cuando tú le des clic, pues vas a obtener el código específicamente de lo que se hizo en esa lección, ¿sí? De esa manera pues tú vas a poder replicar lo que aquí vamos a hacer de una manera más fácil. Vas a poder obtener el código de una manera más fácil. Y así con cada una de las lecciones. Vamos a trabajar de esa manera. Nos volvemos para acá. Aquí yo estoy posicionado en la rama principal. No te preocupes si tú no has utilizado Git, simplemente para que sepas. Yo te voy a dejar el enlace de la rama a GitHub en la parte de recursos. Entonces acá simplemente voy a cambiarme de rama. Esto no lo voy a grabar todo el tiempo, simplemente para que veas. Para que veas cómo cambio de rama. Aquí voy a crear una a partir de la rama main. Aquí la voy a llamar 1-migrations porque vamos a ver las migraciones. Esa es la lección. Le doy enter y allí me posiciona en la rama migraciones. Entonces también cuando tú veas, estés viendo este curso, las lecciones, te vas a dar cuenta o te vas a poder ubicar fácilmente en dónde estoy yo, en qué rama estoy yo. Esta es la lección de migraciones, entonces estoy en la rama migrations. Bien, vamos directo al grano. ¿Qué son las migraciones? De una vez al código. Migraciones, ¿dónde la encontramos en el código? Dentro de Ideabel tenemos un directorio que se llama Database. Si lo abrimos, fíjate que tenemos otro directorio que se llama Factories, eso no lo vamos a ver. Migrations, que es la que vamos a ver ahorita, y Seeders, esto tampoco lo vamos a ver. Estas dos, Factories y Seeders, si lo vemos en mi otro curso, que se llama Laravel desde cero. Allí en ese curso sí vas a poder ver lecciones referentes a esto. Pero como esto es un curso de iniciación, un curso introductorio, pues es necesario ir lo más rápido posible, ya que si nos metemos con Factories y con Seeders, pues nos vamos a tardar un poquito más. Pero bueno, concentrémonos en migraciones. ¿Qué son las migraciones? Si la abrimos, aquí vemos varios archivos. Fíjate que son archivos PHP. Si abro, por ejemplo, este que dice Users, vamos a observar que simplemente es una clase. Aquí estamos utilizando, estamos llamando a estas clases Migration, Blueprint, Schema. Esto tiene que ver con los namespace, ¿sí? Los namespace ya te lo voy a explicar más adelante. Los namespace simplemente son la ruta a la cual nosotros podemos hallar una clase en específica, un archivo en específico para poder utilizarlo dentro del código que estamos haciendo. Pero más adelante veremos eso, ¿ok? No nos vamos a detener ahí, simplemente quédate con la idea de que se está llamando estas clases y esto es otra clase, la cual extiende o hereda de migration. No tiene un nombre específico, esto es una clase sin nombre, porque no hace falta. Y hay dos métodos, el método up y el método down. Fíjate que esto es programación orientada a objetos, así de simple. En pocas palabras, una migración nos va a permitir a nosotros crear el esquema de nuestra base de datos y crear las tablas de nuestra base de datos con
simple programación orientada a objeto. A través de la clase Blueprint y el objeto aquí Table, nosotros podemos llamar a ciertos métodos, los cuales nos facilitan a nosotros el crear las columnas de nuestra tabla. Entonces fíjate, esta es la migración users, ¿sí? Se llama aquí, en el nombre del archivo, se llama users o create users table. Entonces, ¿qué va a hacer esta migración? Esta migración es para crear, por eso es que utiliza este método create, schema 4 puntos, create, users, que sería el nombre de la tabla, user, por defecto Laravel ya trae esto configurado y esta tabla nosotros la vamos a usar, así que por eso te estoy explicando esto. La tabla se llama users, en plural. Las reglas de Laravel, o como se les llama, las convenciones de Laravel, dice que el nombre de las tablas que uno vaya a crear tiene que ser en plural, el nombre de las tablas. Y el nombre de los modelos ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ser en singular. Entonces, simplemente recuerda, cuando vayas a crear una migración, trata de seguir las convenciones de Laravel. Todo eso te lo explican en la documentación oficial de Laravel. Y coloca el nombre de la tabla que vayas a crear en plural. ¿Esto para qué sirve? Para llevar un control de nuestras tablas, de los cambios que se le hacen a las tablas. Si le agregamos un campo, o se lo quitamos, o si le cambiamos el tipo a un campo en específico, etc. Esto me parece a mí una herramienta bastante útil porque fíjate que aquí abajo tenemos el método down que nos va, si esto por algún motivo nos equivocamos, no queremos esta tabla users con estos campos o que esté configurado de esta manera, nosotros podemos hacer un rollback. Es decir, podemos retroceder fácilmente con los comandos de Artisan y se va a aplicar el método down, que simplemente el método down dice drop if exist, es decir, elimina la tabla user si existe, en dado caso que exista. El método up lo que hace es create, lo que hace es crear. Entonces hay otros métodos, obviamente de la clase schema, que bueno, por los momentos no lo vamos a ver. Lo importante es que este es para crear. Simplemente le pasas el nombre de la tabla y luego le pasas una función anónima o una closure acá como segundo parámetro y dentro de esta función configuras las columnas de tu tabla. Así de simple. En vez de irnos para acá y crear la tabla, que también lo puedes hacer, obviamente, crear, por ejemplo, en Ideabel, creas aquí tabla, en vez de hacerlo así, es muchísimo mejor hacerlo utilizando las migraciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a tener esta tabla user? Antes de eso, hago un pequeño paréntesis. Aquí tú ves que dice, está el nombre de este método, luego paréntesis, luego dice en pequeñito, como en gris, table 2 puntos. Ahora, este texto que dice table 2 puntos, yo no lo estoy colocando, ¿sí? Tú vas a ver eso a lo largo de este curso. Que de repente dice aquí table, o array, o string, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, esto simplemente me está indicando, esto lo hace PHP Store, no lo hago yo. PHP Store automáticamente me coloca esto para decirme a mí como programador que lo que yo coloque aquí va a ser el nombre de la tabla. Simplemente eso. Es como una ayuda que me da este IDE a mí. De repente tú estás utilizando otro IDE o otro editor de código como Sublime o Visual Studio Code y no te colocan esto. Bueno, no vayas a escribirlo porque te va a dar error. Recuerda que simplemente esto es una ayuda que me da este IDE PHP Store a mí. ¿Ok? Yo que lo estoy utilizando. Si estás utilizando este, a ti en teoría debería de aparecer también. Entonces, fíjate que si yo le doy borrar, en realidad no se borra. ¿Ves? Porque no hay nada allí. Es simplemente una ayuda visual de lo que estoy colocando ahí, del parámetro que estoy colocando. Bien. Entonces la tabla se llama así. Va a tener, entonces yo utilizo table, va a tener un ID, va a tener también un string. Cuando yo le digo ID, eso es un entero sin signo. ¿Vale? Si yo me meto en este método, fíjate que está llamando a otro método que dice big increments y él le pasa el nombre de la columna, que sería ID. Si me meto acá, este está llamando a otro método que dice unsigned big integer, que le pasa el nombre de la columna,
Y me dice que por defecto va a ser auto increment. Se va a incrementar automáticamente cada vez que se guarde un registro en esta tabla. Si me meto acá, es de tipo big integer. Si me meto acá, ya aquí pues agrega la columna como tal. Bien, eso es lo que está interno, ¿sí?, en toda esta funcionalidad que nos ofrece Laravel, ¿no? Ahora, si eres curioso, puedes ingresar pues a cada uno de estos métodos y ver cómo crea ese campo dentro de la base de datos, de la tabla. Entonces, simplemente utilizando table, colocando el tipo de datos, en este caso va a ser string, y luego el nombre de la columna. Fíjate que me coloca aquí column, porque aquí tengo que colocar el nombre de la columna. Fíjate que si lo borro, quedó así, y si yo coloco esto, automáticamente me escribe esa ayuda que dice column. Y así yo sé que yo tengo que escribir el nombre de la columna, ¿sí? El cual era, creo que era name, ¿no? Ni lo vi, sí, name. Entonces, el nombre de la columna va a ser name, va a ser de tipo string. Aquí el nombre de la columna va a ser email de tipo string, pero también le agrego este otro método que me indica, con eso estoy indicando que va a ser único. El email va a ser único, no se puede repetir. Luego tenemos el timestamp, que simplemente crea una columna de tipo date o datetime. Y también le estoy indicando que puede ser nulo. Cuando le colocamos este método nullable, le estoy indicando que puede ser nulo. Luego está este otro campo llamado password, que va a ser de tipo string, donde se va a almacenar la password como tal. Luego viene el remember token. Esto es simplemente para guardar el token. Vamos a ver aquí. Ajá, la columna se va a llamar remember token, como puedes ver. Va a crear esa columna allí en la tabla y es donde se guarda un token. Cuando estamos logueando, iniciando sesión y le damos recordar o recuérdame, recordar nuestros datos, allí guarda un token para que seamos recordados por el sistema. Y tenemos aquí timestamp. Fíjate que este es en singular porque es para una sola columna, pero este es en plural porque esto va a crear dos columnas. Vamos a ver si se ven aquí. Aquí están. Va a crear dos columnas. Una que se llama created at, que va a guardar la fecha en que se crea el registro, y otra que se llama updated at, que va a guardar la fecha en que se actualiza dicho registro. Ahora, todo esto es totalmente configurable. No tenemos por qué quedarnos con esta configuración. Si, por ejemplo, yo no quiero esto, lo puedo borrar y coloco los campos. O quiero esto y deseo agregar más campos, pues los agrego aquí. Por ejemplo, table. Y aquí agarro esto. Le digo string. O puede ser, bueno, quiero un booleano. Puede ser de tipo boolean. Y le digo, bueno, esto va a ser active para indicar si está activo o no ese usuario. Entre otras cosas. Tú puedes configurar aquí todo lo que tú quieras, sin necesidad de irte al gestor de base de datos acá. Todo desde aquí, desde las migraciones, lo puedes hacer. Y te recomiendo que lo hagas y que leas la documentación. Obviamente aquí no te puedo explicar absolutamente todo lo que nos ofrecen las migraciones. Simplemente un pequeño concepto y de una vez pues aplicarlo a nuestro proyecto. Bien, para esta tabla de usuarios nosotros no vamos a tocarla. La vamos a dejar tal cual. Cuando ejecutemos las migraciones y veamos acá si creó o no la tabla, vamos a observar los campos. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Si me voy a ir aquí a mi terminal y voy a crear otra migración, que es donde va a estar relacionada con la tabla, la cual va a almacenar las ideas. ¿Ok? Y se va a llamar así, ideas. O en inglés sería ideas. En este caso voy a colocar PHP Artisan. Y fíjate que si subo un poquito, tengo aquí los comandos. No, esto no. Ajá, el comando make. El comando make para crear clases, archivos, cositas. Entonces, el comando make puedo utilizarlo con todo esto, pero a mí me interesa la migración. Por ejemplo, aquí está make.migration. Me dice, crea una nueva migración, crea un nuevo archivo de migración. Es lo que dice. Vale, eso es lo que quiero. Porque quiero crear una nueva migración para la tabla ideas o ideas.
una cosa muy interesante también es que si tú escribes php artisan, luego escribes el comando, make migration, y luego escribes -h, te da una ayuda. Si le doy, fíjate, una ayuda. A partir de aquí me dice la descripción, cómo se usa, lo que es opcional y lo que no, entre otras cosas. Entonces aquí te indica cómo puede, qué opciones tiene, qué banderas puedes utilizar para el comando de migración. Nosotros lo vamos a utilizar sencillo, simplemente utilizamos php artisan make migration y luego el nombre de la migración. Vamos a hacerlo siguiendo esto. No vamos a ponerle la fecha, obviamente, eso lo coloca automáticamente el Laravel, pero sí vamos a decirle create ideas table. Entonces, así va a ser nuestro nombre, create _ideas table. Ahí está. Le damos enter. Ahí me dice que me la ha creado de manera exitosa. Me vuelvo para acá. Y aquí ya me aparece, fíjate, me aparece el último que he creado y fíjate que le coloco una fecha. Me lo coloca en orden. Fíjate, create ideas table. Si la abro, ya Laravel me configuró, me hizo una preconfiguración para esta migración. Ya tengo el método up, ya tengo el método down. Fíjate, y acá, fíjate que me dice schema, create y ideas, etcétera, etcétera. Y me coloca por defecto dos campos, el ID y el timestamp, que serían las dos fechas, created at y updated at. Y aquí abajo, bueno, el mismo método, por si queremos hacer un rollback. Y listo, eso sería todo. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto aquí y quiero agregarle más campos. Entonces, yo voy a tener uno que va a ser de tipo string también. Y se va a llamar title o título. Si tú quieres colocar el nombre de las columnas en español, pues no hay ningún problema. Yo siempre trato de hacerlo todo en inglés. Bien, aquí sería punto y coma. Vamos a ejecutar esta migración así. Todavía falta campos, pero vamos a hacerlo así para que te des cuenta y vamos a hacer un rollback. Entonces, para ejecutar las migraciones, fíjate que tenemos el comando migrate. Aquí está. Tenemos migrate _fresh. Elimina todas las tablas y ejecuta de nuevo todas las migraciones. Migrate install, crea las migraciones, el repositorio de migraciones. Migrate refresh, resetea todas las migraciones y ejecuta de nuevo las migraciones. Reset hace un rollback de todas las migraciones. Ahí está. Rollback hace un rollback de las últimas, de la última migración de la base de datos. Porque dentro de la base de datos también va a haber una tabla que se va a crear automáticamente para gestionar esto, los rollback y las migraciones. Status. Simplemente dice el estatus de la migración. Entonces, vamos a limpiar y ejecutamos php artisan migrate, solamente migrate, le damos enter. Allí me ejecuta, fíjate que me está indicando que está corriendo las migraciones y me ejecuta estos archivos que ves acá. Aquí dentro de migrations son los que ejecuta. Aquí está. Fíjate que hay otras, que es create password reset tokens, esto es para reiniciar la contraseña. Fail jobs, esto para los jobs de Laravel. Personal access token, esto cuando estamos trabajando con APIs y guardamos token acá. Y ideas, la que nosotros creamos. Todas fueron ejecutadas correctamente. Ahora si volvemos aquí, recargamos. Fíjate que ahora la tabla, la base de datos, perdón, IdeaDB tiene estas tablas. Fail jobs, ideas, migrations. Aquí es donde se ejecutan las migraciones, donde se gestionan, mejor dicho, las migraciones. Password reset tokens, personal access token y users. Aquí está la otra tabla. A nosotros nos interesa ideas e users. ¿Ok? Ahora, si abrimos aquí migraciones, le doy doble clic, le doy en data. Fíjate que aquí guarda la información. Aquí está. De las migraciones que se han ejecutado. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy un rollback?
Es decir, para regresarme al estado anterior. Vamos a ver qué pasa. Migrate, rollback. Ah, no, antes de eso vamos a ejecutar status. Ahí me dice exactamente igual lo que tengo aquí en esta tabla migrations. El estado de las migraciones. Ahora, si yo le digo rollback, enter, me hace un rollback, es decir, ahí está ejecutando, de todas las migraciones está ejecutando este método down. Eso quiere decir que debió de eliminarme esas tablas que había creado. Vamos a ver si es verdad. Vuelvo aquí a Ideabel, actualizo. Y fíjate que me eliminó todo excepto migrations, porque como ya ejecuté por primera vez migrations, ese comando, migrate, esa tabla sí se queda acá, ¿ok? Para seguir gestionando las migraciones. Si yo me meto aquí en data, ya no hay nada, ¿ok? Si yo le doy aquí migrate status, pues no hay nada. Simplemente me dice pending, dependiente. Estas migraciones están pendientes, o sea, no se han ejecutado. Así de simple. Entonces, no voy a darle de nuevo PHP Artisan Migrate porque tengo que terminar la migración. Vamos a terminarla. La migración de ideas. Y así de simple, pues, es como nosotros podemos configurar las tablas de nuestra base de datos a través de las migraciones. Para eso sirve. Table, el otro campo que vamos a crear va a ser de tipo text. Y para que me pueda almacenar mayor cantidad de texto. Y este va a ser description o descripción. Aquí me equivoqué. Es description. Punto y coma. Y va a haber otro que va a guardar la cantidad de likes que le estamos dando. Aquí sería un entero. Vamos a colocarle un entero sin signo. Sería un signo integer. Y le colocamos, se va a llamar likes. Así. Entonces, eso es lo que va a tener nuestra tabla ideas. Estos tres campos, título, descripción y likes. Bien, para guardar los likes que las personas le van a dar. Ahora, me vuelvo para acá, ejecuto las migraciones, PHP Artisan Migrate, le doy Enter y me ejecuta todas de nuevo. ¿Okay? Si yo trato de ejecutar de nuevo, me va a decir que no hay nada para migrar. Me voy acá a mi gestor de base de datos, actualizo y aquí tengo de nuevo todas las tablas. Y si abro ideas, me voy a data, fíjate. Ah, bueno, aquí se ve en... Acá se ve lo que he creado. El ID, el campo ID, que sería este. También ha creado el campo título, que es un varchar, que sería este. También ha creado description, que es un text, que sería este. Y el campo likes, que es entero. Entero sin signo. Ahí está. Fíjate que me lo ha colocado aquí un sign. Y obviamente la tabla pues está vacía. Y fíjate que esto, el timestamps en plural, me crea estas dos columnas. Created at y updated at. Ahí está. Entonces fíjate lo fácil que es crear las migraciones aquí o las tablas de nuestra base de datos aquí en la red. Ahora, cuando estás haciendo un proyecto que ya tiene una base de datos, pues ahí la cosa cambia. Igualmente puedes utilizar las migraciones, porque siempre hace falta crear nuevas tablas o cambiar una tabla en específico. En ese caso también son igual de útiles, ¿vale? Y te recomiendo que las utilices. Igualmente eso ya queda a tu elección, si utilizarlas o no. Y prácticamente eso sería todo lo que necesitamos. Necesitamos la tabla users, aquí está, que no vamos a cambiarla en nada. La cerramos y ya tenemos también la migración y la tabla para esta ideas o ideas. Ahí estamos. Tenemos listas las migraciones y ambas tablas.